Vamos a ver la parte de parámetros de calidad. Ya lo habíamos visto, lo que quiero es repasar brevemente qué es para hacer un ejemplo completo, que era el que íbamos a hacer de un juguete para un gato, ¿cierto? Habíamos dicho gato, un juguete para un gato. Entonces, Ujú. dimensiones de calidad ya hemos hablado hace un tiempo que eran agrupaciones meramente teóricas, pero parámetros es donde uno ya se sienta y diseña el producto o el servicio que quiere entregar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio completo con un producto que sería el de juguete del gato y después vamos a ver cómo se haría algo parecido si fuera servicios. Pero vamos a empezar con producto porque es donde siempre es más obvio. Entonces, los parámetros son los valores que deseamos y normalmente son valores numéricos, aunque habíamos dicho que un parámetro podría no ser un valor numérico, sino un patrón que yo diga, esto se tiene que ver de este color y pongo la imagen del color que tiene que tomar el objeto que me interesa. O yo podría decir, esto se tiene que colocar o pegar, no sé, en esta posición y coloco la imagen de cómo se debería ver lo que pego en cierta posición. Esos son parámetros, pero no tienen un valor numérico, sino que trabajan contra un patrón. Todo lo demás que sí se pueda medir, el largo de, no sé, de un hilo o el diámetro de algún objeto, todos esos son valores numéricos que podríamos medir en milímetros o en centímetros o en metros, etcétera. Entonces, esos son parámetros propiamente. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros para establecer parámetros? Lo primero que deberíamos hacer para establecer parámetros, voy a abrirme una hoja de Excel y abran ustedes también una para que vayan creando conmigo una hoja de parámetros. Pongamos aquí que estos son parámetros de calidad para juguete de gato. Entonces, lo primero que deberíamos definir para cada uno de los parámetros es propiamente el parámetro, que esto lo vamos a definir con texto, y luego la medición, si existiera medición, si no hay medición, tiene que haber un patrón. Esto es lo que tenemos que definir. Entonces, si ya ustedes encontraron algún juguete de gato que les llamó la atención, pueden tenerlo por ahí, abran la imagen o la descripción del juguete. Y lo que vamos a hacer es tratar de ir viendo cuáles son los parámetros que ese juguete tiene y cuál es la medición que le deberíamos asociar a cada parámetro. Si algo no se puede medir, pondríamos NA, que es que no aplica, y pasaríamos a poner un patrón, que sería una imagen que muestre la forma correcta en la que se debería ver propiamente este parámetro. Voy a dejar de compartir un segundo aquí para abrir el juguete que yo escogí. Si ustedes no tienen uno a mano, escojan uno rápidamente. Las fotos, aquí está. Ok. Voy a compartirles mi pantalla para que vean el que yo elegí. Si ustedes tienen uno por ahí, escogen el que ustedes eligieron. Y cada uno va a tener uno distinto. Ok, creo que ahí lo están viendo, ¿cierto? Entonces, Ajá. ese es el que Profe, yo casi, elegí. casi el mío y yo Es parecido, no importa, si es parecido, parecidísimo. más fácil. Si alguien tiene uno diferente, que no es de estos se llaman de wand o varita, digamos, que son los que tienen un palito aquí, un hilito flexible y un peso al final, digamos. Si alguien escoge uno diferente, que es como una pelotita o no sé, lo que hayan escogido, tienen que ir tratando de, de ver cuáles son los parámetros de ese. Yo escogí este porque trae varias imágenes. Entonces, como trae varias imágenes, me da chance de ver el close-up de cada una de las partes, que es lo más sencillo para mí. Y además, creo que este aquí abajo traía videos. En Amazon todo existe. Si uno se va hasta aquí al final, uno puede ver al bichillo jugando con el juguete. Entonces, uno tiene una idea de si esto es un hilo o en este caso no, en este caso es una varillita flexible, etcétera. Entonces, uno puede ver cómo está funcionando el producto, digamos que en el mercado. Con eso en mente, para mí es más fácil hacer los parámetros. Obviamente, si escogieron uno que no tiene videos ni nada, pues van a tener que inventar más, pero yo me hice la vida fácil buscando uno que tuviera bastantes imágenes. Entonces, lo que hay que hacer o lo que vamos a hacer es ir viendo cuáles son los parámetros, cuáles son las mediciones de cada parámetro y cuáles son los patrones si no hubiera una medición. Entonces voy a empezar haciendo un par y ustedes se van a guiar con esos, viendo el mío, y con esos que se van a guiar van a montar los suyos. ¿Por qué algo tan
digamos, lo que quiero es que quede la idea de que algo tan sencillo como un juguetillo que uno dice, eso es un palito ahí medio armado, tiene un montón de parámetros de calidad. Entonces, yo voy a empezar con esta parte de aquí, que es propiamente la varita del juguete. Entonces, esto es un palito de madera que tiene dos extremos, como dos tapones de plástico, de color rojo. Y el palito es de madera sin teñir, parece que es así como pino o algo así. Y tiene un tamaño, creo que aquí se veía, hay uno en donde se ve en la mano de la persona, para ver si aquí se ve. Creo que no se ve, pero si no se ve no importa, le ponemos nosotros el tamaño. Entonces voy a empezar, bueno, el parámetro como lo voy a medir o lo voy a contrastar contra un patrón, empieza siempre con un sustantivo, eso que yo estoy midiendo o eso que yo estoy definiendo. Entonces, en este caso, lo que yo estoy midiendo es la longitud de la agarradera, en mi caso. Cada uno de ustedes va a tener algo diferente en su juguete, pero yo tengo la longitud de la agarradera. Entonces, eso es lo primero. Yo voy a decir que ese palito mide 15 centímetros. Si alguien es muy malo midiendo distancias en su cabeza, puede buscarse una regla, una cinta métrica para que tengan una idea de cuánto están poniendo que mide algo. Y en este caso el patrón no es necesario porque la longitud la puedo medir. Entonces es muy obvio a dónde empiezan y a dónde terminan 15 centímetros. Con eso no habría problema. Lo otro que yo tengo que hacer para la misma parte, o sea, para la misma pieza, puedo tener varios parámetros, es definir de qué color es o qué tratamiento lleva. Entonces yo voy a inventar que eso es madera, porque la verdad no veo si es plástico o madera. Yo voy a inventar que eso es madera, que es de pino blanco y que no está tratada, pero está lijada nada más, para darle como una textura más suave. Entonces sería la textura de la misma agarradera. Entonces, en este caso no hay una medición, pero yo podría poner un patrón, podría poner una imagen o puedo poner una descripción. Entonces, pongamos aquí una más de observaciones, porque esto normalmente ocurre, que a veces yo tengo que agregar alguna información extra. Y aquí lo que voy a hacer, no sé si ustedes saben, pero todas sus computadoras, o casi todas, tienen una opción que se llama recortes. Si buscan aquí en inicio y empiezan a escribir la palabra recortes, aparece esta herramienta. Y esta herramienta lo que me abre es esta ventanita, donde si yo pongo nuevo, me deja recortar partes de la pantalla. La pone como lechosa y me deja recortar partes de la pantalla. Entonces yo voy a recortar este pedacito para usarlo como el patrón. Y estas dos hojitas copian. Entonces voy a copiar mi patrón y lo voy a venir a pegar aquí dentro de mi hoja de Excel. Quedó enorme, pero no importa, lo hago más chiquitito. Y hacemos esta parte de Excel más grande. Y esto todavía más pequeño. Y lo voy a poner aquí, démosle vuelta. Entonces, este es mi patrón. Si no vieron dónde encontré la opción de recortes, ya se las muestro. Es aquí en el inicio de la computadora. Escribo la palabra recortes y aquí aparece herramienta recortes y una vez que la abro, inmediatamente ya la tengo. Y se va a ver así, cuando le doy nuevo, me pone toda la pantalla lechosa y yo puedo recortar un pedacito de la pantalla y esa imagen la puedo guardar o la puedo copiar y pegar en algún lado, etc. Entonces ustedes pueden ir haciendo sus patrones. Y en las observaciones de esta parte, o sea, de la textura de la agarradera, lo que yo voy a poner, entonces, es que es madera de pino, lijada y sin tratar. Por si algo no se viera suficientemente claro en el patrón, ya con eso ahí queda claro qué es lo que estoy tratando de mostrar. Y no tiene una medición, porque no es algo que yo pueda medir. Puedo medir la longitud, pero no puedo medir esa textura. Entonces la pongo. Profesora, Sí, perdón, es que, dígame. digamos, yo escogí, ¿me escuchan? Sí, Yo escogí una bola que es dispensadora de alimento para el gato. sí. Y entonces, ya, y mis parámetros serían como el peso, la dimensión y el material del que está hecho la bola.
Posiblemente hayan más porque creo que esas bolas tienen como, es más, compartirme la pantalla. Voy a dejar de compartir yo un instante para que usted pueda compartirme la suya. Porque creo que esas bolas tienen como dos hemisferios. Yo las estaba viendo, dos secciones para que gire una con respecto a la otra. Ok, para ver. Es esta. Ajá. Entonces, si vos te buscas abajito como las imágenes, a ver si en alguna viene Ah, abierta. sí. Bajé las imágenes, pero ninguna viene No, pero está abierta. bien, en esa, poné esa en la que se veía donde iba saliendo el alimento. Ok, ves que la bola tiene dos partes, la parte de arriba o la parte Es- interna tiene los huequitos y la parte externa también y uno decide qué tanto los alinea para que salga más o menos alimento. No sé si se Ajá. ve. Sí, Yo creo que ajá, ahí se ve. De hecho, si buscas videos, posiblemente se vea donde alguien lo abrió y lo rellenó y lo cerró. Entonces, posiblemente vos tenés el diámetro externo de la bola, el diámetro ujú, interno de la bola, el tamaño de cada uno de los agujeros. Eso también es un patrón. Entonces, todas esas cosas son parte de los patrones que uno va a ir definiendo. El material, ni siquiera, el material realmente no es un patrón porque uno asume que todo el material que viene es igual. No es como que yo pueda hacer unas de cartón y unas de plástico porque asumo que yo tengo, o sea, que yo encargo piezas de plástico. El tema es qué características le digo yo a mi proveedor que tiene que tener esa pieza de plástico. Entonces tal vez yo le digo, bueno, hay una que tiene que tener un diámetro interno de, no sé, de 20 centímetros y la otra tiene el diámetro interno solo de 18 centímetros para que pueda dar vuelta por dentro. ¿Me explico? sí. Entonces, todas esas son parte de los patrones que nosotros tenemos que pedir, perdón, de los parámetros que nosotros tenemos que pedir a la hora de definir cómo está armado el juguetito. Sí, es que digamos, yo estaba buscando por otro lado, a ver qué me decía, y digamos, la única información adicional que veía era como el peso y las dimensiones. Sí, porque Peso en para el onzas. cliente es muy poquito lo que le interesa al cliente. El tema es si usted es el fabricante, es un montón lo que le interesa a usted. Ujú, Pero puedes buscar videillos así a ver si en algunos se ve donde la abren y la cierran para que usted vea en el tamaño de una mano humana qué tan grande es y usted diga, ah, bueno, ahí están las dimensiones, es de 6 por 4 pulgadas. sí, Entonces, eso es el externo, vos tenés que imaginarte el interno cuánto sería para que la bolita pueda girar dentro de sí misma. ¿Ok? ya, está bien, Entonces, gracias. ahí usted le inventa diámetro interno, diámetro externo, etc. Voy a volver a compartir yo. Entonces, ya aquí voy yo con esta, con la textura de la agarradera del mío, entonces ya tengo la parte blanca. Luego tengo los dos taponcitos de aquí. Ah, bueno, me falta una cosa. Estos tapones, para que se puedan montar sobre esta agarradera, tienen que tener un diámetro interno, el diámetro del agujero, y ese diámetro tiene que ser posiblemente idéntico al diámetro de esta barrita. Entonces, yo no le he puesto a la barrita el diámetro, tengo que venir a ponérselo aquí. Diámetro de la agarradera. Ya tengo el largo. La agarradera es redonda, así que tiene un diámetro, si yo la veo como en la punta. Entonces, yo voy a inventar que ese diámetro es de 1 centímetro porque es algo delgadito y no necesita patrón porque ya lo tengo. Y ya con esto, ya hice toda la barrita, ya dije cuánto mide el largo, cuánto mide diámetro, qué textura tiene cuando la toco. Puedo pasar entonces a los dos tapones de, digamos que son de plástico. Entonces pongamos aquí diámetro del agujero del tapón plástico. Y yo voy a poner que mide el mismo centímetro para que de verdad ese taponcito se pueda insertar en la agarradera. No necesita un patrón, sino que ya lo tengo. Entonces, eso tendría que ir haciendo con cada parte. Luego tendría que decir cuánto mide este palito de aquí, que es flexible. Luego tendría que indicar que hay 3 bolitas y poner ahí que los 3, ¿qué se llaman eso? 3 abalorios, que cada abalorio tiene un agujero de, no sé, de 1 milímetro de ancho para que pueda pasar por aquí. Luego tenía que indicar que hay un cascabel y tengo que ir a buscar los colores de esto en patrones. Entonces ahí en Google usted pone, no sé, verde pastel, rosado pastel y le saca una impresión de pantalla de los colores y crea el patrón. Eso es lo que tienen que hacer para el juguete que ustedes crearon. Entonces traten de ir montando completo
el cuadro de patrones, de parámetros, perdón, el cuadro de parámetros del juguete que escogieron. Si escogieron uno que está muy difícil, cambien de juguete a uno que esté más fácil. Ya vieron qué es lo que hay que hacer. Entonces pueden cambiar a uno más fácil. Y ahorita, cuando terminemos con eso, los vamos a revisar y luego vamos a ver un ejemplo de qué pasaría si fuera servicios. ¿Hay dudas hasta aquí, chicos? No. Creo que la imaginación para, Traten de buscar uno que tenga para poder... muchas imágenes y si están en Amazon siempre, al puro final, después de toda la promoción y otros parecidos y demás, vienen videos de uso del producto. Entonces, si ustedes pasan por los videos, tal vez se encuentran alguien que lo muestre en cámara bien o que lo tenga en la mano y ustedes se puedan imaginar las dimensiones con base en una mano humana. No sé, ustedes dicen, bueno, si la mano mía mide, no sé, 8 centímetros, 10 centímetros, eso debe medir más o menos, y ahí ustedes lo van bateando. Por eso les digo que si no tienen una buena idea de cuánto mide algo, búsquense una regla o una cinta métrica para que puedan imaginarse valores que tengan sentido, que después no sea que el juguete no cierra o así. Entonces traten de ir llenando estas y ahorita las revisamos. Son las 7:35, tengo yo, 7:32. Hagamos una cosa, esta llamada ya la voy a cortar y voy a dividir el video para que tengan de un lado los 5 porqués y por otro lado el arranque de los parámetros. Y nos juntamos otra vez, digamos que a las 7:50 para que tengan 15 minutos para tratar de sacar tantos parámetros como puedan de su juguete. Ya vieron el nivel de detalle, ¿cierto? O sea, a cada pieza tengo que pensarle largo, anchos, texturas, etcétera, ¿ok? Entonces, 7:50, chicos, nos volvemos a juntar. En teoría ya por lo menos sacaron algunos, me imagino que tienen así 3 o 4 por lo menos bien montados y otros tantos ahí. Entonces vamos a ver si hay alguno que quiera compartirnos pantalla para verlos o si no los llamo ahí brifados. Yo puedo compartir la mía. Ok, compartí, Brian. No puedo, me sale un mensaje que dice el anfitrión inhabilitó la función Sí. de compartir la pantalla. Eso no lo he logrado quitar para que no lo haga de entrada. Ya puedes. Ya, me avisan si ven y si no ven. Ok, ya. Es que no le había habilitado a la compu. Vamos a ver, a nosotros todavía no nos aparece. Y ya, entonces, en teoría ya debería compartir. Ahora sí. Solo Ok. lo tenía para Teams, no lo había puesto para... Para Zoom. Sí. Ok, entonces el juguete que tenemos es el que está ahí a la izquierda, como un muñequito con bolitas que giran en unos rieles. Correcto. Ok. Entonces, aquí en este lado está mi tabla, Ok. ¿verdad? Entonces, esto aquí venía con las medidas en inches. Yo lo Ok. pasé a centímetros. Excelente. Entonces, tenemos que la base, el diámetro de la base son 25 centímetros. ¿Verdad? La textura de la base que más bien quería cambiarlo en lugar de decir textura de la base porque todo el muñeco tiene la misma textura. Puede poner textura digamos, no sé si el muñeco y las bolitas tendrán la misma textura, pero si el muñeco tiene toda la misma textura, puedes poner entonces textura del cuerpo del juguete y por aparte textura de las esferas o de las bolas del juguete. Normalmente digamos que a las piezas de un producto uno les va dando nombres. Esto es el cuerpo, que casi siempre es la parte más grande o la parte principal, y los otros accesorios ya uno los llamará cada uno con algún nombre. No sé, ahí podría ser la esfera 1, la 2 y la 3 o algo así. Sí, de hecho, así las puse abajo. Balón 1, balón 2, balón 3. Excelente. Entonces luego puse lo que fue la altura de la base, que como no encontré en la descripción cuánto mide de acá a acá, yo lo que hice fue agarrar los 7 inches y lo dividí entre los 4 pisos que tiene. Ok. ¿Verdad? Luego, esto tiene 3 patitas.
Ajá, Entonces le calculé 1 centímetro con 27, ok. yo en mi cabeza, y Qué puse en las exacto. observaciones que hay 3. Ok, ajá, y la observación es que hay 3 iguales. Luego, en un principio yo lo estaba haciendo todo en inches, pero después dije, no, mejor pasémoslo a centímetros. Sí, con el que uno se sienta más cómodo, con el que la gente lea más fácil. Correcto, correcto. Luego puse la altura del segundo nivel, puse que todos los niveles tienen la misma altura, Ok, ¿verdad? Porque por lo menos a mi ojo de buen cubero yo siento que tienen la misma altura, ajá, ¿verdad? Y el último nivel, en el lugar de decirle cuarto nivel, lo puse como altura de cabeza, está bien. ¿verdad? Luego, como pueden ver, cada piso tiene como un diámetro distinto, entonces lo que hice fue calcular yo y restarle 5 centímetros por nivel, ¿verdad? Ok, ahí sí hay una contradicción, que esas son cosas que hay que ir viendo. ¿El diámetro del primero cuánto te dio? Ah, bueno, empezaste en el diámetro del segundo. Ajá, sí, el diámetro de la base es 25 y le quitas 5. Ok, sí, ahí está perfecto. Le quité eso. Luego, el color de la figura, lo que hice fue poner este color, cian. Sí, está bien. Ok, luego los ojitos, puse que tenían un diámetro de 1 centímetro y color ojos puse blanco-negro. Ahí tendría que poner tanto la parte del iris como la parte negra y dividirlo. Depende de lo que asumamos. Si asumimos que todas las piezas vienen ya como armadas y pintadas, entonces posiblemente podrías dejarlo así blanco y negro o el patrón, pegar la imagen del ojo, porque asumimos que si las piezas ya vienen hechas, yo le dije a mi proveedor, hágamelo siempre que se vea así y le di la imagen. Entonces Ok, podrías pegar como patrón la imagen que indique ahí en las observaciones que la pieza más grande o la parte externa siempre va a ser negra y que la parte interna siempre va a ser blanca y eso es suficiente. ok, perfecto. Solo Luego, que iría al revés, el patrón donde dice blanco y negro y en la imagen pondrías lo de blanco y negro. Ajá, ok, esto lo muevo acá. correcto. Ok, y esto aquí. Ok, perfecto. Luego, solo hice 3 balones ¿Está bien? porque me estaba guiando con esta en sí y hasta ahorita que me moví vi que habían otros balones de diferente acá. Pero de No, pero momento está hice bien. estos. Ajá, los primeros 3. Exacto, y les di un diámetro de 4 centímetros a cada uno para que como que quepan, pero que no queden tallados con la altura de cada nivel. Ok. Yo suponiendo, ¿verdad? Y luego los colores, puse los colores de cada uno. Y si uno se fija en el juguete directamente, ven que tiene como orificios de triangulitos. Ujú. Entonces puse el lado de orificios triangulares 5 milímetros, 0,5 centímetros. Sí, está perfecto entonces. Listo, o sea, eso está muy bien hecho. Todas las suposiciones que hiciste tienen sentido, o sea, no te vas contradiciendo unas con otras y los colores me parece súper fácil haber rellenado nada más el cuadro, entonces eso está muy bien. Obviamente faltarían las otras bolitas, pero por ahora lo podemos dejar así. Sí Perfecto. sería bueno nada más revisar si hay cosas en observaciones que hay que colocar, que a veces uno coloca ahí, no sé, digamos, como que una pieza, para poner un ejemplo, no es porque no esté bien, sino yo podría decir, bueno, esta es la altura de cada piso una vez ensamblado, porque creo que venía una imagen de que yo lo tengo que ensamblar, la tercera imagen. Entonces, Ajá. tal vez esas alturas son las alturas ya una vez ensamblado. Entonces, o altura antes de ensamble, no sé, poner esa observación para que uno sepa si esa altura la está midiendo desde un piso hasta el otro o desde donde empieza el piso hasta donde termina el mismo piso, ¿se entiende? Sí, sí se entiende. Entonces, inclusive en esta, por ejemplo, los orificios, yo podría poner en las observaciones que es un triángulo equilátero. Sí, podrías poner que es un triángulo equilátero que mide eso y que están a tanta distancia uno del otro. O sea, todo eso uno lo va colocando. Cuando uno hace todo lo que es un listado de parámetros, tiene que ser muy, muy específico. Pero sí, hasta ahí van muy bien. Gracias, Brian. No sé si alguien más quiere compartir el de usted, el suyo hasta donde haya llegado. Entonces, Brian, deme un número del 1 al 9. Voy a hacer una rifa. Ok.
3. Ana Cabanauk, por el orden en que me aparecen a mí en pantalla. Yo no puedo creer. Yo Le no lo tocó. puedo creer. Esto, Brian, lo mato. Lo mato. Espera que yo sé dónde vive usted. Voy entonces. Compártanos a ver hasta dónde llegó. Zoom. Zoom. Ah, share screen ya vi. Y pantalla aquí, Excel, share. Me avisan si ven. Ya está cargando. Ok. ¿Tenés la imagen del juguete completo? Ajá, en algún lugar. Ay, santo gato. A ver. Ah, es que estás compartiendo solo el Excel, entonces no podemos ver la otra pantalla. Ah, Tenés ok. que Ya se cambiar. las paso. Ujú. Lo hacemos de esta manera. Excel, ¿dónde estás? Y aquí está el juguetillo. Ajá, está completo. Que lo hago más pequeñito. Excelente, ok, creo que ahí lo vemos. Ok. Ok, lo hago más grande en la Ahí se ve dimensión. perfecto, ahí nada más Ok. nos vas guiando. Ok, entonces lo dividí en varita, en correa de tejido elástico y renacuajo, que es el bichillo que el gato se come. Ok, Entonces a la varita le atribuí los parámetros de longitud y textura y en cada Ajá. extremo de la varita están los tapones que también se ven aquí. ok, Con respecto a la longitud de la varita, pues que era de 15 centímetros, si no es necesario el patrón y las observaciones. Con respecto a la textura, dije que es de plástico cubierta de tela. Y aquí puse la referencia de la varita. El diámetro de los taponcillos solo puse que era de 0.5 centímetros y que son plásticos. ok. La longitud de la correa es de 60 centímetros. Y aquí no sabía si poner esto, si poner tejido elástico aquí como nombre de la parte o si poner tejido elástico aquí en observaciones. Sería más bien una observación, porque normalmente en los nombres de las piezas no ponemos el material del que está hecho, a menos que haya muchas piezas parecidas y que yo pueda identificar una distinta a la otra. Entonces, si hay una correa de plástico y hay otra de cuero, entonces sí pondría las dos con nombre. Ok, esa duda la tenía. Ok, perfecto. La longitud del cuerpo del renacuajo es de 7 centímetros. Su textura es de tela elástica satinada. La longitud de la cola del renacuajo es de 7 centímetros y su textura es de igual forma de tela elástica satinada. Ok, y posiblemente ahí hay que indicar, porque no sé si se ve, digamos que trae unos como celestes y unos blancos, entonces tal vez hay que indicar que en la cola hay dos tipos de telas, una de un color, o sea, una de un color y otra de otro, y poner los patrones de color del renacuajo, poner como el verde se usa siempre este verde, el amarillo siempre está amarillo, el celeste siempre está celeste, pero fuera de eso lo demás está bien. Espérate, entonces, ya puse longitud y textura y entonces ahora ¿qué parámetros de color de la cola? Podría ser, puede ser color de la cola y entonces pones que es bicolor y poner los dos parámetros, el que, no sé si hay uno que es transparente y uno celeste o si hay Es uno como que blanco, uno blanco y uno verde y celeste. Ok. Entonces eso sería lo que hay que colocar ahí. Y especifico los blancos, los verdes y los celestes. Correcto, está perfecto, Ana, si quieres dejas de compartir. Súper, gracias. Dame otro número del 1 al 9 que no sea el 3. El 6. 6, Gabriela Miranda. Compártanos su pantalla y nos enseña sus patrones. Gabriela Miranda. Gabriel Miranda, Gabriel perdón. vio. Sí, qué Bueno, pena. Es que está chiquitita no sé la dónde letra. vive, pero ya después me También. arreglaré. Sí. Gabriel Miranda, sí, Voy, disculpe. profesora. Tranquila, ahí lo busco. Ok, porque yo lo que estaba haciendo era como haciendo más bien la lista de lo que había que sacar. Ah, ok. ¿Ven? Enseñanos el Entonces, juguete primero para no perdernos. ok.
Más bien, para ver dónde está. Un momento. Ujú. Este es el juguete. Ok, ponerle ahí para verlo. A ver. Ah, ok, es la bolita que reparte comida. Sería la bolita verde, ¿cierto? Correcto. Bueno, Ok. en Ajá, eso. resumen, lo que le estaba sacando el video era así como el número de aperturas, Ok. el tamaño del diámetro y dimensión donde se alimenta la bolita. Ajá. También vi que en la página de ellos utilizan plástico reciclable. Ok. Por eso estaba poniendo yo tipo de plástico. Porque, bueno, y el color, que lo venden como en 4 colores. También el plástico tiene que ser la transparencia del plástico. Creo que hay Ajá, una eso también. medición. Sí, entonces yo estaba como sacándole, es un juguete muy simple, pero sí trae sus detalles. Ujú. Entonces, pasate un toque al Excel para ver como una idea de por dónde ibas. Ok, un momento. Primero si es este el Excel. Sí, Ajá, entonces entonces el peso, el peso, las dimensiones, el número de aperturas, el tamaño máximo de la apertura dispensadora donde sale el alimento para el gato, ajá, para uno saber el, si cabe el alimento que uno tiene o no, excelente. el tipo de plástico, los colores disponibles. Le puse transparencia del plástico, que no, porque si los vemos, no es un plástico totalmente de un color que no se vea lo que hay adentro, ¿ah? Ajá, sí, si fuera opaco, el gato no sabría que adentro hay comida, exacto, entonces hay Correcto. que hacerlo transparente. También el diámetro de la tapa de alimentación, donde uno rellena la bolita, ¿ah? Ok, entonces sí, completalo, Gabriel, gracias. Y sí, ahí vas bien encaminado. Lo que falta es ver más o menos cuáles son las Sí. medidas y Lo demás. que quería ver es que, digamos, Ujú. uno en medición, yo pongo lo que son como las unidades que yo voy a utilizar. En El medición patrón, pones, en medición no es solo las unidades, sino la medida exacta. Entonces, por ejemplo, si en dimensiones vos decís hay un diámetro interno, la medición sería lo que mide ese diámetro, que vos digas, no sé, mide 8 centímetros. Esa es la medición. El valor que usted le va a exigir, si esas piezas se las funde un proveedor, el valor que usted le va a exigir al proveedor que mida siempre el diámetro interno. ya, es que yo entendía que el patrón era como ya la unidad, es la cantidad que quiero, No, digamos. la medición, si hay algo en mediciones, lo pones en medición. Algo que vos puedes medir con una regla o pesar en una balanza o así, va en medición. Patrón es cuando hay algo que yo no puedo medir numéricamente o que sí puedo medir numéricamente, pero es más fácil mostrar una imagen, por ejemplo, un color. Yo podría decir, Ujú, este es el color C4F21, no sé qué, pero en ujú. lugar de escribir eso, es más fácil poner, no, este color se ve así y pongo una imagen de ese color. Ok, El patrón es perfecto, eso. Ujú. gracias. Ok. Gabriel, dame otro número del 1 al 9. Profe, si quiere yo comparto ahí para... De una vez, entonces. Bueno, el Dale. compañero. Ok. Ahí lo estamos Ahí, viendo. ahí lo ven, ok. El juguetito que yo escogí es esta alfombra con esta bolita, ¿verdad? Ajá. El diámetro es de 50 por 50. Ok. Eso no es Sube un de la diámetro. base. Espérese, eso no es un diámetro, ese es el Ah, lado. bueno. Ah, ok, ok, lado, entonces. Ajá. Diámetro es la distancia que hay adentro de un Ok, círculo de extremo a extremo. ok, la textura es un material Ok. áspero y resistente. Perfecto. Este también está malo, entonces. Ajá, son lados. Ok. El lado
Por decirlo, el borde es de 50 por 50, es de un material suave y confortable, que aquí está la imagen. Ok. El cable es este cablecito, es de 10 centímetros. Es de El un cablecito que sostiene la bolita es. ajá, que va pegado aquí a esta esquina, a la bolita. Ah, ok. Es de un material resistente a la fuerza, ¿verdad? Cuando el gatillo lo jala. La textura de la bolita es de 5 centímetros, de un material suave y resistente también. Así es como lo Ok. llevo. Sí, ahí lo que hay que hacer es, tenés que separar una cosa de la otra. Por ejemplo, yo puedo decir que las dimensiones son 50 por 50, eso está bien, y la textura está bien. Pero luego, donde tenés el borde, entonces tal vez el borde yo digo, bueno, también mide 50 por 50 de largo, pero tiene un ancho porque no cubre toda la alfombra, sino que tal vez el ancho es solo, no sé, 2 centímetros o 5 centímetros. Entonces yo voy a tener el largo del borde y luego el ancho del borde. Lo que Ok. mide de esquina a esquina y lo que mide desde la orilla hacia el centro de la alfombra. Entonces separar esos. Ok. Y aparte la textura de ese borde, que ahí es donde sería un material suave y confortable, exactamente. O sea, son como Ahí. 3 cosas. Sí, Profe, Ok. perdón, es que me tengo que retirar un momento porque se me escapó el perro. tranquila, vaya a casa el perro y vuelve al mismo enlace. Ok, entonces si nada más hacer la corrección, por ejemplo, en la parte del borde, ese borde lo puedes dividir en 3. En el largo de cada uno, en el ancho de cada uno y en la textura de cada uno, ¿ok? Ujú. Ok, entonces ya, esa sería la única corrección. Ok. Estamos con esto, entonces chicos, guárdense este Excel para que ustedes lo tengan a mano y sepan entonces cómo ir haciendo parámetros si fuera un producto. Ahora lo que quiero es que veamos qué pasaría si fuera un servicio. Déjame compartir pantalla otra vez, por favor. Para recordar dónde era. Arriba aparece, si subís el cursor hasta la parte más alta de la pantalla, normalmente sale un menú que tiene un botón rojo que dice dejar de compartir. Estoy arriba ahí. ¿Lo ven arriba? Es que a mí no me va a salir. Pero si no, hagamos una cosa, voy a caerle encima yo a usted así un poco Dele, a ver. descortés. Ok, Dele. entonces vamos a ver. Listo, ahí están viendo el mío otra vez. Estamos en el mío. Este ejercicio, ¿cómo se llama, profe? Esto que estamos haciendo es estableciendo los parámetros de calidad de un juguete. Parámetros de calidad, ok. Ujú. Ahora, el tema sería qué pasa si lo que yo tengo no es un producto en sí, sino que lo que yo tengo es un servicio. Entonces, a la hora de trabajar con parámetros de calidad en un servicio, ya es más difícil encontrar una medición. Casi todo lo que tenemos son parámetros o son preguntas guías o son sugerencias. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Yo voy a decir que el servicio que tengo aquí, con el que vamos a establecer los parámetros de calidad, es el servicio de, digamos que es la venta de una tarjeta de crédito. Creo que a todos nos han llamado alguna vez a vendernos una tarjeta o un préstamo preaprobado, alguna de esas, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos los parámetros de un servicio, normalmente son las cosas que queremos en el servicio. Como este es un servicio que está brindando una persona vía telefónica, es un servicio al que yo le puedo establecer parámetros de forma bastante simple porque me puedo guiar únicamente con lo que la persona dice y la forma en la que la persona suena en el teléfono. Obviamente, si el servicio se brindara cara a cara, también tengo que tomar en cuenta la forma en la que la persona se ve y gesticula y demás. Pero vamos a decir que esta es la venta de una tarjeta de crédito por llamada telefónica, para enfocarnos solamente en lo que es la expresión de la persona y el vocabulario que utiliza. Entonces, el primer parámetro que yo podría decir que existe aquí sería esa primera cosa que yo quiero observar siempre en todas las llamadas, que normalmente, ya sea una llamada o sea un servicio cara a cara, siempre hay un saludo y una presentación. Entonces, ¿cómo mido yo si el parámetro se está cumpliendo o no? Como les digo, puede ser que yo tenga una lista de preguntas guía para trabajar o puede ser que haya algún valor deseado, que en este caso lo vamos a hacer con valores deseados, pero cuando hablamos de valores aquí piensen valores entre comillas, o sea, no es que hay un número
que yo ando buscando, sino que hay algo que yo espero que suceda. ¿Qué es lo que yo esperaría que suceda para el parámetro de saludo y presentación? Yo esperaría que el operario que está llamando, le vamos a llamar operario, pero es de la persona que llama a vender la tarjeta. Entonces el operario se presenta con nombre y apellido y saluda. Y normalmente para estos que son así de servicios hay ejemplos. Entonces se puede poner un ejemplo aquí a un lado y yo podría poner que el ejemplo sería buenos días o tardes, dependiendo de la hora del día. Mi nombre es Juan Pérez. Entonces, esto es lo usual cuando creamos parámetros para servicios. Yo voy a tener el valor deseado, que casi siempre es algo que yo quiero que ocurra, pero no lo puedo medir propiamente como una medición. Y normalmente ponemos ejemplos o preguntas guías. Si fueran preguntas guías, yo habría puesto aquí, el operario dijo su nombre y apellido, sí o no. El operario dio los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches, sí o no. Entonces hay preguntas guías para saber si el parámetro se cumplió o si el parámetro no se cumplió. No es tan sencillo como solo medir. Por eso es que normalmente vemos los ejercicios en producción. En producción es muy fácil porque uno nada más toma una medición. Pero en servicios es necesario ir creando como esos ejemplos, esas guías de información deseada. Otro parámetro que yo podría tener aquí puede ser, vamos a ver, después de que el operario saluda, podríamos tratar de revisar o medir la seguridad con la que la persona está hablando. Entonces, ¿cómo lo mediríamos? Bueno, podría ser que el valor deseado es que el operario habla de forma clara y concisa, es decir, concisa. ¿Es así? Yo creo que sí. De forma clara y concisa, entonces, ¿es así que se escribe? ¿O ya lo Sí, escribí mal? sí. No, está bien. Profe, le quería preguntar, ¿la vamos siguiendo en esa construcción porque la vamos a seguir nosotros en algún momento o esta usted nos la sube? Yo les puedo subir este ejemplo para que ustedes lo tengan, pero Ok. sí es bueno que tengan a mano como los formatillos, descárguenlos y se lo dejan por si en algún momento tienen que establecer cómo se va a medir la calidad de un producto, cómo se va a medir la Sí. calidad de un proceso. Ok, perfecto. Entonces, si fuera seguridad, yo digo, bueno, el operario habla de forma clara y concisa. ¿Qué Profe, significa eso? Sí, perdón, disculpe para que no se me vaya la idea. tranquila. Esto de los parámetros en un tema de servicio, como por ejemplo esto que es por llamada, se puede también decir que se podría ser como el script de la llamada, el script que se tiene establecido para que el colaborador lleve como el formato de esa llamada. De hecho, el script sale de una parte de los parámetros, de la parte en la que yo digo que hay cosas que tiene que mencionar. Entonces, por ejemplo, el saludo y la presentación de fijo estaría un script. Es una Ok. forma de ayudarle, el script es como una lista de chequeo, es un diálogo, es una Ok. forma de irle ayudando al operario a ir mencionando las partes o los parámetros que a mí me interesan. Pero hay otros que yo no lo puedo poner en el script. Por ejemplo, este de seguridad, si yo digo que habla de forma clara y concisa, ¿cómo lo mido o cómo lo pongo en el script? Yo no le puedo decir, grita esta parte, baje la entonación en esta parte como si fuera una ópera, o sea, no, es muy difícil. Entonces hay otros parámetros que el script no me deja medir y que yo tengo que explicarle al operario por aparte, que fuera del diálogo que ya tiene que además tratar de cubrir estas otras cosas. Entonces, digamos que en seguridad, hablar de forma clara y concisa, ¿qué sería? Bueno, sería que no hay muletillas, sería que modula la voz adecuadamente y obviamente yo tengo que entrenar a mi operario para que él sepa qué significa modular la voz adecuadamente, es decir, que nunca levanta tanto la voz que parece un grito, que nunca susurra, que no cambia de entonaciones rápidamente, que hace afirmaciones en lugar de preguntas como para transmitir esa confianza o esa seguridad, etc. Entonces, De todo hecho, eso lo vieras puedo estar aquí. ¿Sí? perdón que le interrumpa, vieras que eso es curioso y es entretenido porque, bueno, yo trabajé en un call center por bastante tiempo. Y ahorita mi hermano empezó a trabajar por primera vez en su vida en un call center, ¿verdad? Y la semana pasada yo lo escuché en una llamada, porque está desde la casa, lo escuché en una llamada y el tono de voz que estaba usando era como si estuviera peleando con los clientes a pesar de que no estuviera peleando con ellos. Y encontrar las maneras, la manera como, o sea, porque es mi hermano, yo se lo dije así, madre, la estás cagando, no lo haga así, ¿verdad? Aprenda a modular la voz.
pero encontrar la manera de transmitir ese mensaje al colaborador es un toque complicado. Sí, y muchas veces hay que hacerlo, o sea, en los entrenamientos lo que se hace es que una persona llama de la misma empresa, obviamente llama a fingir que es un cliente para que las personas puedan practicar y demás. Dependiendo de la cantidad de recursos que tenga la empresa, se pueden dar más y mejores capacitaciones. A veces las empresas prefieren, en lugar de invertir en esa capacitación, pues invertir en el costo de la rotación del personal. Entonces, en lugar de hacer esos ejercicios de simulación donde yo intento ser el cliente y usted intenta solucionar mis problemas y luego yo le doy realimentación y le digo si me gritó, si no le creía algo, o si sonó como que estaba dudando, etcétera. A veces hacemos eso, a veces las empresas dicen, no, eso quita mucho tiempo y dinero, es más barato y nos toma menos tiempo rotar personal, echar al que no sirvió y contratar a alguien nuevo. Ya eso es decisión de las empresas. Obviamente a largo plazo, lo más barato casi siempre es la capacitación, pero no todas las empresas ven eso como una inversión. A veces las empresas ven eso como un gasto y prefieren invertir en entrenar gente nueva cada 3 meses o cada 6 meses. Los call centers tienen rotaciones muy, muy altas. Profe, ahora que está mencionando esto de acá, que digamos que no solo el script, ¿verdad? Que hay otras cosas. Recuerdo, bueno, es que ya hace ratillo que ya no tengo la parte de call center de donde yo trabajo, que es la línea de siniestros, pero recuerdo que también nosotros tenemos, bueno, al igual en mi área la implementamos, que es como una evaluación de calidad o una herramienta que se encarga de medir calidad y en esa herramienta se hizo como un tipo glosario, por decirlo de cierta forma. Entonces, en ese glosario contiene todo esto que menciona, por ejemplo, ahí usted a la hora de que da información de X cosa o esta parte que habla de forma clara y sencilla, no usar muletillas, referirse al cliente de tal forma, todo eso está en ese glosario. Entonces, ese glosario sí vendría siendo como esos parámetros que debe cumplir, ¿verdad? Posiblemente, y posiblemente también en la guía con la que uno evalúa llamadas. Si a mí me toca, no sé, escoger 3 llamadas al azar todos los días, las evaluaría con ese glosario que al final de cuentas es esto, es revisar si todos los parámetros que ya definimos, que son los que le entregan calidad al cliente, se cumplieron o no se cumplieron. Eso es exactamente, muchas empresas lo llaman, tiene un nombre, bueno, una lista de chequeo o las revisiones de calidad o así. O en el caso de ustedes tal vez lo llamaban glosario, pero sí, básicamente esa es la idea. Son Sí, todas estas... el glosario, por decirlo así, es como todo lo que abarca, pero la herramienta es como una hoja de verificación. Una lista de chequeo, una hoja de verificación es lo mismo exactamente. Entonces ya ahí tenemos 2, voy a hacer uno más nada más para que quede un ejemplo más. Yo podría decir que otro parámetro de nosotros es el conocimiento del producto que tiene el vendedor. Entonces, ¿qué significa que tenga conocimiento del producto? ¿Cuáles son los valores deseados? Posiblemente que maneje de forma correcta la información. Entonces, de forma correcta la información. ¿Eso qué es? De que sabe cuáles son los costos y los beneficios de la tarjeta que está vendiendo, que es capaz de responder las preguntas que haga el cliente, etcétera. Todo eso cuenta como conocimiento del producto. Y de nuevo, si tuviéramos que poner ejemplos, entonces aquí podríamos poner, no sé, si esta tarjeta en particular tiene ciertos beneficios, entonces aquí se puede indicar que el operario siempre supo que esta tarjeta lo que pagaba anual era, no sé, un 12%, que siempre supo que las fechas de corte eran el 30 y el 15, todos esos ejemplos los vamos colocando aquí para nosotros a la hora de revisar la llamada o a la hora de observar a la persona mientras entrega el servicio, es decir, durante una llamada, yo pueda ir revisando que todo esto se va cumpliendo. Y así como con estos parámetros podríamos tener un montón más, o sea, yo podría decir que un parámetro es que logre perfilar al cliente, es decir, que le saca los datos, el número de teléfono, el correo, etcétera, porque si no le vendí ahora, tal vez en unos meses le vuelvo a vender. O podría decir que un parámetro es la forma en la que manejó las objeciones del cliente. Entonces, si cada vez que el cliente dijo que no quería la tarjeta por algo, el operario fue capaz de decirle cuáles eran los beneficios que habían o decirle si ese temor que tenía no existe porque existen ciertas situaciones o ciertos beneficios en esta tarjeta de crédito que la hacen diferentes a otras, etcétera. Entonces, todos los parámetros, en este caso, son esas cosas que yo quiero ver en la llamada, aunque no las puedo medir propiamente, como con una regla o con una balanza, yo las puedo ir comparando contra este valor deseado que fui escribiendo aquí, que son las cosas que yo quiero, y puedo revisar si ocurren o no ocurren durante
la prestación del servicio. Entonces, vean que a la hora de poner parámetros no importa si voy trabajando con un producto o si voy trabajando con un servicio, siempre hay valores deseados. Ese es el chiste del parámetro, es eso, siempre hay algo que yo quiero lograr. Yo quiero lograr siempre esta medida, yo quiero lograr siempre esta textura o yo quiero lograr siempre esta situación. No sé, chicos, si hay alguna duda sobre la parte de parámetros y de establecimiento de parámetros. Profesora, en esta parte de un servicio, un parámetro, bueno, no sé si se podría clasificar como parámetro, es el manejo de las emociones del operario. Digamos, Sí, definitivamente. que no se exalte porque uno como cliente empieza a decirle no quiero nada o vaya a joder a otro, que él no se vaya o ella. De Se vaya a fijo poner en las eso mismas entraría que uno, ¿verdad? tal vez en un parámetro que uno puede llamar manejo de objeciones, pero también puede ser cortesía. Yo podría decir que un parámetro es cortesía y que la cortesía es que la persona tenga la capacidad de aceptar el rechazo del cliente y de aún así sacar el lead o sacar, digamos, perfilar al cliente a pesar de eso. O que sería un parámetro que si el cliente se exalta, el operario es capaz de desescalar la situación. Entonces, que usa frases de empatía como entiendo su preocupación o comprendo su enojo, etcétera, porque todo eso uno lo puede anotar. O sea, yo le puedo decir, si un cliente se enoja, la forma en la que va a desescalar es un parámetro y va a desescalar, y pongo los ejemplos, para desescalar a un cliente enojado, es decir, para que bajarle el enojo, puede usar estas 5 frases diferentes, usó alguna. Entonces, tal vez yo no mido si el cliente no se enojó o si se le bajó el enojo, pero puedo medir si mi operario fue capaz de usar esas frases, de mantener un tono de voz siempre tranquilo, de nunca ponerse al nivel del cliente, etcétera. Todo eso sí se puede anotar y dar ejemplos y revisar si ocurrió o no ocurrió, entonces lo puedo convertir en un parámetro. Sí, es que me imagino que un call center siempre, bueno, se dice que se graban las llamadas. Sí. Entonces hay que tener cuidado que también, digamos, tenemos de ejemplo lo que pasó con una señora que, que le gritaba al operario y salió en las noticias y de todo. No sé Sí, si el todos se operario acuerdan. de esa señora después daba charlas de manejo de clientes. ¿Por qué? Porque él nunca escaló. Entonces él siempre usó las frases que le habían enseñado para desescalar y obviamente la señora tenía su problema y estaba enojada. Pero él fue un ejemplo de cómo cumplir con todos los parámetros de la llamada. Él trató de desescalarla, fue cortés y la llamó por su nombre o su apellido, no me acuerdo, le ofreció los beneficios, etc. Obviamente no pueden medir lo que hace el operario, el cliente en este caso. Los parámetros se aplican para el servicio que vos das, no para lo que el operario llega a hacer. Si del otro lado hay un cliente excelente o un cliente enojado, no importa. Lo que importa es si su operario fue capaz de entregar estos parámetros de calidad siempre. Pero sí, en servicios todo eso yo lo puedo convertir en un parámetro con un valor deseado. Ok, gracias. Ok. Chicos, no sé si hay alguna otra consulta. Si estamos bien, entonces vean. Esta semana tocaba la prueba corta. La prueba corta ya está aquí. Si ustedes refrescan la pantalla, les va a salir. Cuando entran, van a encontrarse las instrucciones. Esto va a estar abierto hasta el martes de la otra semana, entonces lo pueden abrir ahora y van a ver las preguntas. Si pueden, no sé, si no se saben la 4, se la saltan y pasan a la 5. Van respondiendo todas y cuando terminan le dan aquí donde dice terminar intento y enviar todo y terminar. Y la nota le sale el otro martes. Entonces, para que la vayan haciendo, sí. Si se me corta, se vuelven a unir, chicos, es que ya casi se va a cortar. Dime. No, es que tenía una pregunta sobre la lectura que no sabía si lo del ciclo PHVA y el ciclo dinámico son complementarios o excluyentes. ¿O yo puedo hacer los dos o tengo que escoger? No, son complementarias, vos podrías hacer ambas. Lo usual es que usamos el PHVA, es lo más normal. Pero si uno quiere hacer las dos, lo puede hacer, solo que es como repetitivo. Entonces tal vez, sí, es usar recursos. Sí. Consulta. Dime. En la prueba corta, ¿cuántos intentos? Un intento. Uno, pero la pueden abrir, empezarla, cerrarla y volverla a abrir. No enviarla a terminar, sino cerrar todo el navegador y volver a empezar.